Sí, sí, ok. Bueno, buenos días. Esta investigación la empecé, digámoslo así, en marzo, abril del 2020, cuando empieza eh, la pandemia aquí en Costa Rica y nos obliga pues a irnos a generar elementos de enseñanza a distancia para mantener la continuidad del servicio. Me interesa más en ese momento y aún es como el problema que más me interesa, el problema por medio del cual eh, nos enfrentamos a la construcción del conocimiento, tanto la forma en la que nosotros como docentes generamos ese conocimiento y la forma en que las personas reciben ese conocimiento. Entonces, sí me interesó porque particularmente desde mi experiencia y la experiencia de otros colegas, quizás en los primeros meses o semanas, primeras semanas y tal vez los primeros meses de la pandemia, se mantenía una creencia epistemológica en relación al uso de las herramientas digitales, particularmente Zoom al inicio, como una extensión del salón de clases. Eso era una creencia que se mantenía en el sentido de que, bueno, no estamos en el aula, vamos a continuar dando clases de la misma forma, y eso dentro de las primeras semanas también generó cierto ruido, por decirlo así, dentro de la forma en la que se tenía que entender o se pensaba entender el uso de tecnologías a distancia para solventar los problemas de docencia inicialmente. Entonces, una de las preguntas iniciales es, bueno, estamos en un ambiente remoto que no es exactamente lo mismo que este ambiente del salón de clases, en donde quizás tecnológicamente lo más que teníamos y lo más que se utilizaba en algunos casos era el proyector con una presentación y una computadora que era pues la que iba a disponer de esto. Pero entonces una de las preguntas, y esto en conversaciones con otros colegas de filosofía fue pues básicamente replantearnos dentro de este contexto una pregunta que ya desde la historia de la filosofía se ha replanteado o se planteó hace unos 2500 años, que es eh, cómo, cómo conocemos y cómo transmitimos el conocimiento. Y esto en condiciones actuales de inicio de la pandemia nos llevó, digamos, a una pregunta que es cómo transmitir el conocimiento de manera justa a los estudiantes en condiciones de enseñanza remota, pero además cómo dotar al docente herramientas adecuadas para comprender epistemológicamente este proceso tecnológico. Porque nuevamente ahí lo que teníamos quizás era una creencia que se mantenía de que extrapolábamos el salón de clases físico a este salón de clases virtual por medio de, en su momento, por medio de la herramienta Zoom, que fue quizás la más popular o la más extendida. Sí, tenemos que hacer una definición de epistemología primero y podríamos decir, quizás a grosso modo, que la epistemología es una teoría del conocimiento, pero eso se queda corto. Más que una teoría del conocimiento, hacemos una construcción del conocimiento en preguntas como cómo conocemos, cómo tenemos acceso a ese conocimiento y cómo saber si el conocimiento es válido o tiene alguna certeza. Pero en términos, digamos, más técnicos, podríamos decir que una teoría o la epistemología es una teoría de las creencias justificadas. Y este conocimiento pues va a pasar por procesos de razonamiento que nos van a llevar finalmente a tomar ciertas decisiones. Y dentro de esta estructura del conocimiento, algo que nos llama mucho la atención fue no solamente la forma en la que se construye ese conocimiento inicial, en donde el docente adquiere una formación particular dentro de una temática determinada y trata de transmitir ese conocimiento, pero nuevamente, no fue solamente eh, la idea de transmitir el conocimiento de una forma lineal, que quizás eso fue uno de los retos al inicio de la pandemia, sino que surge algo diferente en el docente que tiene que utilizar como una herramienta, vamos a utilizar la palabra así, herramienta cognitiva, entre comillas, porque no solamente fue sentarse a una computadora, sino aprender a resolver
o generar las herramientas para resolver problemas que tenían que ver con procesos cognitivos, que podríamos decir imaginación, creatividad, que son los que permitieron de alguna manera sacarle al provecho a las herramientas tecnológicas para poder construir el conocimiento que se le estaba dando al estudiante. Y en eso, un ejemplo son las presentaciones que me precedieron, la de la compañera Dora Hernández y la de la compañera Ana Yori Navarrete, en donde ahí se nota, por ejemplo, el uso de la creatividad y el uso de la imaginación como herramientas cognitivas en la generación y transmisión del conocimiento por estos entornos virtuales. Entonces, por un lado está el problema epistemológico, que es cómo genero ese conocimiento, ya no en una relación directa en el salón de clases, sino que más bien por una mediación tecnológica. Y precisamente uno de esos problemas que nos enfrentamos fueron esa serie de creencias epistemológicas en donde ¿cómo voy a transmitir ahora el conocimiento si los estudiantes no se conectan, si apagan la cámara, algunos tienen problemas de internet? Y eso pues genera y generó mucha ansiedad también en la forma en la que nos enfrentamos a este nuevo modelo educativo. Entonces, tenemos asociadas una cantidad de creencias epistemológicas que se define como las creencias que tienen los individuos sobre el conocimiento y el saber. Esto es, ese conjunto de creencias es lo que se denomina creencias epistemológicas y funcionan como un lente a través del cual una persona interpreta los materiales y las demandas de aprendizaje e influyen en ese proceso de instrucción. Entonces, si nosotros como docentes nos empezamos a ir marzo del 2020, abril del 2020, con una idea de que voy a dar clases continuando con la creencia epistemológica de que estoy en el salón de clases, eso también generó ciertos procesos que conforme se fueron dando las capacitaciones en el uso de herramientas tecnológicas, permitió también ir aflorando o aflojando, digamos, estas características de creatividad y de imaginación que fueron fundamentales para que los estudiantes pudieran desarrollar también sus actividades, como también nos lo mencionaba la compañera Dora Hernández. Entonces, si las creencias epistemológicas son las que determinan en gran medida los procesos de aprendizaje, no era fácil tampoco inicialmente de contestar la pregunta de que cómo el aislamiento social, la creencia de pasar de un modelo más tradicional a un modelo más virtual, generaba una serie de dudas y limitaciones en cuanto a la respuesta que esperábamos de los estudiantes. Junto con las creencias epistemológicas también hay una categoría que son uno puede definirlo como la epistemología personal, que es también una serie de creencias que tenemos sobre la naturaleza del conocimiento y ese proceso de conocer. Algunos son un poco más críticos, otros son un poco más liberales, y ese enfoque del conocimiento también determina la forma en la que los docentes pues, nos enfrentamos a transmitir ese conocimiento. O bien alguien acepta el conocimiento por una cuestión de autoridad, o más bien los estudiantes, en el caso de las tecnologías digitales, es lo que permitió que también los estudiantes desarrollaran una característica tal vez un poco más crítica que no se tenía tanto en el salón de clases. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje en este impasse de irnos de la presencialidad en el aula a una presencialidad remota por medio de herramientas tecnológicas, pasa por una serie de categorías que son las creencias epistemológicas y la epistemología personal, que son las que determinan la forma en la que esa generación de conocimiento se da. Pero lo importante es la generación de las habilidades cognitivas como la imaginación y la creatividad que lograron solventar en un primer instante, al inicio de irnos al salón virtual, la posibilidad de hacer un poco más dinámico este proceso de enseñanza hasta que, yo diría prácticamente año y medio después de haber iniciado en este modelo a distancia, es que se logró tener una mayor flexibilidad en cuanto a los procesos y a la forma en la que se transmite el conocimiento, lo cual también tuvo un componente que aunque estábamos en pandemia, se generaron una serie de comunidades virtuales, por decirlo así, en donde los profesores discutíamos cómo se usa esta herramienta de Zoom, cómo se utiliza esta otra
presentación de Teams, por ejemplo, y entonces se logró hacer también una comunidad virtual, por usar esa palabra, en la que los docentes también, por medio de una construcción del conocimiento, también permitió ir mejorando estos procesos de enseñanza a distancia. Entonces, esta forma de transmitir el conocimiento por medio de la enseñanza remota sí tiene sus problemas de validez y certeza, sobre todo a la hora de hacer una construcción más social del conocimiento, en ese diálogo que se establece entre el profesor y el alumno, que en muchos casos, y todavía se mantiene cierta tendencia, es la poca participación de los estudiantes. Si uno mantenía la creencia epistemológica de que la virtualidad implicaba una extensión digital del salón de clases. Pero nuevamente aquí lo importante y lo que quizás hay que seguirle dando más capacitación es el desarrollo de estas habilidades cognitivas en el docente, en esas habilidades de fomentar la creatividad y la imaginación, porque no solamente es una herramienta que se vio fundamental en los procesos virtuales, sino que también es fundamental en el proceso en línea en las clases. Algunas estadísticas que logré recolectar conforme la pandemia iba avanzando, es que sí hay una mejoría, digámoslo así, en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje en medios virtuales. Se retiene, digamos que entre un 25 y un 60 más del material en comparación al del salón de clases. Pero también esto tiene una explicación que quizás no ha sido muy desarrollada o quizás no se tiene o está en construcción. Y es que nosotros estamos enseñando a personas que ya llegaron a la universidad con una formación que pasó por 6 años en la escuela, 5 años en el colegio. Y eso quizás, esa estructuración del conocimiento fue la que permitió de alguna manera que el proceso inicial, por lo menos en lo que fue el primer ciclo del 2020 y el segundo ciclo del 2020 y quizás el primer ciclo del 2021, hizo que la enseñanza a distancia tuviera cierto éxito. Caso contrario a lo que ha sucedido en escuelas y en colegios, donde la estructuración del Alan, conocimiento, 2 minutos. ¿ok? Y la forma en la que ese conocimiento se genera no está tan desarrollado y eso generó más problemas en escuelas y colegios. Entonces, nuevamente, hay también algunas investigaciones, también que vienen del Foro Económico Mundial, en donde se da una importancia tremenda a los procesos de creatividad y sobre todo a los procesos sociales de creatividad, en donde, aunque sea por medios virtuales, se puede establecer toda una comunidad de conocimiento y de educación que permite reforzar y mejorar las creencias epistemológicas para poder no solamente transmitir el conocimiento, sino que este conocimiento sea más asimilado por parte de los y de las estudiantes. Hay problemas que hay que resolver. El acceso a Internet no es lo mismo en países desarrollados, como el caso de nosotros, que ya se ha mencionado. Eso genera inequidades y también limitaciones en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y quizás hay que, termino mencionando que el uso y la generación de herramientas que permitan el desarrollo de la creatividad y la imaginación y el pensamiento crítico para los docentes se vuelve fundamental para la construcción de un conocimiento y transmisión de ese conocimiento, ya sea particularmente en el salón virtual, sino también en el salón de clases. Entonces, creo que también hay que apostar mucho al desarrollo de estas habilidades en el docente, que son las que permiten el uso apropiado de las tecnologías a distancia y mejorar las creencias epistemológicas que tenemos como docentes en cuanto a la docencia significa. Nuevamente, la creatividad es un elemento fundamental y pues termino nada más indicando que se debe priorizar, pienso yo, estos procesos para mejorar o sacarle un mayor provecho a las tecnologías digitales en cuanto a los espacios virtuales y en cuanto a la creación y a lo que es entender epistemológicamente el proceso de enseñanza.
Con eso estaría concluyendo. Muchísimas gracias, Alan, por